Bendiciones, hoy miércoles 16 de abril del año 2025. Soy la profeta Mildred Mata y hoy el Espíritu de Dios trajo a mi espíritu una palabra que quiero compartir contigo. Me decía, no te detengas enfrente de las oposiciones. Siempre vamos a tener oposiciones. Si usted ha decidido emprender algo, hacer algo que Dios te ha dicho, siempre te vas a encontrar con oposiciones, porque sabemos que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso el apóstol Pedro nos habla de los padecimientos como cristianos. En primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos es el blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Es decir, que no nos podemos detener en frente de las oposiciones, porque tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da la fuerza, la fortaleza para avanzar, para seguir, para que en medio de la adversidad, para que en medio de la prueba, nosotros podamos, mire, ser más que vencedores por medio de aquel que nos llamó. Entonces, por lo general, el diablo nos va a venir a buscar la manera de que usted y yo nos detenga, porque recuerde que la tarea del diablo es detenernos. Él vino a robar, a matar, a destruir, pero Jesús vino a deshacer las obras del diablo, y nosotros como hijos de Dios tenemos a nuestro Padre Celestial de nuestro lado. Con la guianza del Espíritu Santo podemos ser más que vencedores. En el libro de Nehemías 4 vemos cómo Nehemías tenía una tarea divina de parte de Dios, y Nehemías no se detuvo ante esa oposición. ¿Y quiénes hicieron la oposición? Los mismos hermanos. Dice la palabra en el libro de Nehemías 4, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y él estaba junto a él, Tobías el amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican, el muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Vemos cómo Nehemías fue objeto de oposiciones, porque cuando tú decides hacer algo que viene de parte de Dios, siempre el diablo va a buscar la manera de hacerte la guerra, va a buscar la manera de oponerse, va a buscar la manera de que tú no veas la gloria de Dios manifestada. Por eso nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar apercibidos y no permitir que el enemigo pueda tener acceso a lo que estamos haciendo. ¿Y cómo estamos apercibidos, pastora? Tenemos que estar orando y velando, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. En el libro del Jueces 6 podemos encontrar también otro ejemplo de una oposición tremenda contra el pueblo de Dios. ¿Y quiénes eran? Los madianitas, los amalecitas, eran los que iban y atacaban el campamento para destruir los frutos de la tierra, y por eso, y para empobrecer al pueblo de Dios. Por eso el pueblo de Dios vivía empobrecido. Entonces, por eso Gedeón tenía que estar escondiendo las cosechas. Por eso tenía que estar buscando la manera de que no le metieran mano los madianitas y los malecitas. Entonces, nosotros siempre vamos a tener oposiciones. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, se va a encontrar con gente que le va a hacer la guerra, sea bien sea en el trabajo, bien sea en la iglesia, bien sea en su casa, en su familia, en todo lugar. Nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer la guerra. ¿Para qué? Para que nosotros no podamos ver la gloria de Dios, para que nosotros no podamos ser testigos del poder de Dios en nuestra vida de una manera sobrenatural. Pero cuando nos agarramos de Dios, cuando nos agarramos del alto, del sublime, de aquel que habita la eternidad, no importa las oposiciones que podamos estar viviendo, porque el Espíritu Santo nos va a dar la fortaleza que necesitamos para avanzar, nos va a dar la fortaleza que necesitamos para seguir adelante
adelante, nos va a dar esa fortaleza que nosotros necesitamos para que podamos ver la gloria de Dios manifestada de una manera sobrenatural. Entonces, ante las oposiciones, usted tiene que, mire, saltar por encima de ella, no darle poder, no darle lugar al diablo, sino el poder de Dios, aquel que hizo los cielos, la tierra, los mares y aún los abismos. En el libro de Hechos 13 también encontramos una oposición. Pablo, ¿verdad? Un hombre de Dios, un hombre que había tenido un encuentro soberano con Dios. En su primera predicación, Pablo es atacado. ¿Y por quién es atacado? Por un brujo. Un brujo fue el que hizo oposición para que Pablo no le predicara al gobernador. Si usted va al libro de Hechos 13, dice, los apóstoles predican en Chipre. Dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegando a Salamina anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafo, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el precónsul Sergio Paulo, varón prudente llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero la resistencia de Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Vemos cómo Pablo tuvo que hacerle frente a este brujo que no lo quería dejar predicar, que no quería dejar que él pudiera llegarle a ese procónsul, a ese gobernador, y pudiera expandir la palabra de Dios. Siempre nos vamos a encontrar con gente, ¿verdad? Mensajera del diablo, como dice Pablo, porque Pablo le dijo, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad, la tiniebla. Andando alrededor buscaba a quien le condujera de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Ok, vemos cómo Pablo tuvo que reprender. No se quedó callado ante la oposición, no. Al ver esto, el gobernador, el procónsul, como usted le quiere llamar, creyó admirado de la enseñanza acerca del Señor. Pero Pablo tuvo oposición y era su primera prédica, era su primer momento para él llevar la buena nueva, para él hablar con denuedo del Señor. Entonces, allí donde tú estás trabajando vas a encontrarte oposición. Pastora, es en la iglesia, oposiciones. Hay gente que le hace las vacaciones al diablo para hacer oposición, para que tú no puedas lograr. Vamos a encontrar oposición cuando tenemos tarea de parte de Dios, pero nada de eso nos podemos detener. ¿Sabe por qué Pablo no se detuvo ante ese brujo que estaba haciéndole la guerra, que estaba haciendo oposición? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, porque estaba lleno del poder de Dios. Y cuando tú estás lleno del poder de Dios, el poder de Dios va a hacer que esa oposición sea desarraigada, sea quebrantada, sea anulada, sea, mire, en el nombre de Jesús salga de tu vida. Así que yo vengo en esta mañana de parte de Dios a decirte, vamos, llénate del poder del Espíritu Santo de Dios, para que toda oposición que esté impidiendo que tu matrimonio sea restaurado, hoy Dios mío, caiga a tierra, para que todo aquello que esté impidiendo que tu prosperidad, que ese negocio pueda darte realmente lo que tiene que darte, mire, ahora caiga a tierra esa malicia del diablo que te tiene detenido, esa economía, para que esa situación que tú estás viviendo en tu casa, con tu familia, que está haciendo oposición para que tú te puedas mudar, para que puedas llegar a otro lugar más alto, mire, sea derribado por medio de la palabra, para que toda oposición que esté impidiendo que la perfecta salud, la sanidad esté en tu vida, mire, ahora sea anulada por medio de la palabra de Dios, porque siempre vamos a encontrarnos. En el caso de Nehemías fueron los mismos hermanos, en el caso de Saulo fue un brujo. Entonces siempre van a haber oposiciones, pero cuando nosotros estamos llenos del poder de Dios, no importa de dónde vengan las oposiciones, no importa de dónde vengan los obstáculos, el poder de Dios puede por encima de cualquier circunstancia, el poder de Dios va a poder estar por encima de cualquier
cualquier prueba, nosotros le tenemos que creer al alto, al sublime, aquel que habita la eternidad. Y así como dijo Saulo en el libro de Hechos 13, que dijo entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, digo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Usted se tiene que levantar firme. Nehemías con una mano oraba y con la otra mano construía el muro. No soltó la oración, estaba velando y orando. Entonces nosotros tenemos que estar firmes ante las oposiciones y no ponernos a llorar y no decir me ganaron. No, al contrario, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda artimaña de Satanás, todo engaño, todo aquello que está haciendo el enemigo para hacerme oposición, hoy cae a tierra. Hoy es anulado, desarraigado, quebrantado por medio de la palabra de Dios. Porque yo declaro, decreto y establezco que obtengo hoy la victoria y que en el nombre de Jesús toda oposición cae por el poder de la palabra para dar testimonio del poder de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.